¿Cómo están, amigos? Muy buenas noches. Hoy día mi invitado es el congresista Javier Velázquez Quesquén, con quien vamos a conversar, en verdad, de una carrera política larguísima. Pero usted es aprista desde la universidad, su papá es aprista, y en fin, 4 veces congresista, primer ministro. Ya no, ya. ¿Cómo está? Buenas noches, gracias, Ana, por la invitación. Bueno, claro, yo me inicié en la universidad, en la misma universidad he sido miembro de la Asamblea Estatutaria. Claro. A los 22 años ya sabía hacer lo que es un estatuto de una universidad. Ajá. Y he representado al partido en todas las elecciones que han habido universitarias, ¿no? En todo, ¿no? Pero usted tiene un, digamos, papá también que tiene más de 60 años militando en el partido. Sí. Su papá se llama Genaro. Sí. Cuénteme. Mi papá tiene 65 años militando en el partido, él entró a los 15 años. Él ha sido secretario general del partido en Ciudad Ete, en la tierra donde hemos nacido. Pero él tiene un mérito que yo no lo tengo todavía. ¿Cuál? Él recibió ahí en la torre. ¿Ah, sí? Y yo no tuve la oportunidad de conocerlo, pero él recibió como secretario general del partido ahí en la torre de Ciudad Ete, en un mitin apoteósico. Y él, como somos 15 hermanos... Sí, yo tenía que eran 11, ¿eh? Son 15. Sí, entonces oiga, había que sostener la familia. Entonces mi padre se fue a trabajar a Nestlé, que era una empresa privada, y dejó de activar en el partido, o sea, porque él debió estar donde yo estoy. Así, esa es su sensación. Claro, su padre, al contrario, ha expresado su admiración por usted, digamos... yo lo he leído hoy día y realmente le tiene una admiración tremenda y un orgullo, ¿eh? Orgullo. Es que de todos los hermanos, el único que ha seguido la carrera política he sido yo. Pero su padre tiene un mérito. Yo tenía que eran 11 hermanos. Si son 15, yo he leído que todos están con una profesión. Sí, sí, sí. O sea, uno es pues, no puedo decir todos los nombres porque son un montón. Sí, pero tiene, claro, economista, contador, ingeniero, enfermera, abogado... ¡Qué mérito! Pero más que el que nos haya podido dar una educación, creo que el gran mérito de mi padre es que con 5º año de primaria supo asumir la responsabilidad de su hogar. Él ha sido funcionario de Nestlé, de una empresa transnacional. Ha sido funcionario con 5º año de primaria. O sea, eso no es por padrinazgo, sino por su capacidad. Y digo que él estuviera de repente en mejores cargos políticos que el que yo tengo, de verdad. Es un hombre muy inteligente, muy preparado, lee bastante, y la verdad que yo me siento orgulloso de él y de mi mamá. Ahora, usted, su mamá, María Luz, ¿verdad? Olga, María Luz Olga. María Luz Olga. Ahora, digamos, ¿cómo recuerda usted, o qué me puede contar de su mamá? Porque 15, usted es el cuarto, ¿no? Así es. O sea, después de usted han habido 13 partos más. Así. ¿Cómo es eso? Y te cuento una anécdota. 11 partos más, perdón. El último parto, mi hermano Beto, que es el último, fue después de celebrar la boda de plata. Entonces era un poco joven de nosotros y todavía nació Beto, mi último hermano, que estudiaba estadística. Pero también recuerdo que todos han sido, no en hospital, sino la partera. Claro. Y la verdad que los quiero mucho, los dos están vivos, los visito. Yo voy todos los fines de semana, yo vivo en Chiclayo, pero... Me doy un tiempo para visitarlos, compartir con ellos. Tienen 80 años, mi papá va a cumplir 80 años en septiembre y de verdad que está lúcido todavía mi padre. Es que su historia es impresionante. Ahora, usted estudió la primaria y la secundaria en Colegio Nacional y la universidad también. Por supuesto. Nosotros fuimos, mi padre era un modesto cobrador de un bus de Chiclayo, Ciudad Ete, y ya no le alcanzaba en ese tiempo éramos 6. Entonces mi abuela decidió llevar a todos sus hijos, mi mamá era una de ellas, y nos llevó a Chiclayo, y desde los 4 años yo fui a Chiclayo, fuimos a Chiclayo, y desde ahí mi padre se fue a trabajar a Nestlé, y toda su vida se le ha entregado a trabajar para darnos una educación, ¿no? Claro, pero digamos, usted estuvo en una escuela primaria, en el colegio, de ahí en la universidad, todo... ¿Cómo fue su infancia? En el distrito de Leonardo Ortiz, que es el distrito más grande de la región del norte, que ya va a tener casi medio millón de habitantes, ahí hemos vivido casi 40 años. Hasta ahora vivimos ahí. Ya, pero a ver, ¿cómo eran las fiestas infantiles? Vienen los Velázquez Quesquén, ¡guau! Venía una turbamulta. Sí. Los 15 Velázquez Quesquén venía. Ojalá, te lo digo de repente con nostalgia, pero no
poco íbamos a fiestas, éramos una familia muy humilde. Ah, ya. Era una familia muy humilde y mi papá hacía mil esfuerzos para darnos lo básico, que era la comida y la educación. Y la educación. Su papá me dice que era cobrador. Sí, era cobrador de un bus y le pagaban muy poco y de ahí pasó a trabajar a Nestlé. Y Nestlé se jubiló cuando estaba en Chiclayo. Y por eso hemos estudiado, yo he estudiado en Leonardo Ortiz en el colegio 1109, la secundaria en el colegio Nicolás Latorre, el colegio más antiguo que hay en Lambayeque es el San José, donde han salido todas las promociones de lambayecanos, pero yo no he estudiado ahí, yo he estudiado en el distrito Leonardo Ortiz y luego en la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. Y la maestría la he hecho acá en la Católica y en el Pacífico. Sí, sí, claro. Y su mami solamente dedicada, claro, con los 15 hijos, dedicada a la familia totalmente. Exactamente. Ahora creo que hay 36, 37 nietos. Sí. Sí. ¿Cómo cuando se juntan todos? Usted es el padrino cebo, lleva con todos los regalos ahí. Es maravilloso. No, normalmente yo me reúno con ellos, con todos, una vez al mes o cada ¿Son seguiditos? Sí, sí, sí. Nos llevamos una estatua para la señora, por favor. Sí. Y me gusta cocinarles, hacerles... ¿Ah, sí? Sí, pero me reúno más con ellos familiarmente. Ahora, usted es buen diente, ¿no? Por supuesto, somos chiclayanos. Chiclayano total. Y la comida es muy buena y barata en Lambayeque. Ahora, usted ha bajado de peso, porque usted estaba más gordito. No, había bajado, me he vuelto a subir. Porque... No, pero hubo una época, yo me acuerdo cuando lo entrevistaba en los programas políticos diarios, que de pronto un día pareció flaco. Sí, ¿Qué pasó? Sí, sí. Se le fue la mano con la comida. Chiclayano, buen tiempo. En el quinquenio pasado sí llegué a pesar 95 kilos, es una barbaridad. ¡Qué barbaridad! Sí, sí. ¿Y su pareja qué le dijo? ¿Su esposa qué le dijo? Hijito, por favor. No, hay que bajarse ya por tema de salud. Después de los 50 años hay que ya por tema de cuidarse un poco, ¿no? Ahora, usted tiene 4 hijos. Javier Edgar de un primer compromiso, Jenny Guillermo de un segundo compromiso y un quinto hijo que reconoció de motu propio en el año 2011. Esa historia me gustó mucho porque realmente usted pidió la prueba de ADN, ¿no es verdad? Claro, yo fui visitado por la mamá de esta chica con la que tuve una relación hace 22 años y fue una relación muy ocasional, pero no tuve conocimiento. Y cuando el 2011 me visitó la mamá de esta chica con ella y me dijo que tenía la sospecha que ese chico que ya tenía 15 años era mi hijo, yo le dije, la forma como confirmar esto es haciéndonos una prueba de ADN y me la hice, la prueba de ADN salió positivo y inmediatamente hice lo que tiene que hacer toda persona. Tomar la patria potestad, hemos planteado el proceso civil, pero ahora él está viviendo conmigo en Chiclayo, vive con mis padres y ya está estudiando en la Universidad San Martín Derecho. Yo lo que le quería preguntar era eso, porque en un momento usted dijo que se había acercado, bueno, cuando fue todo este tema, ¿no? Pero luego lo que a mí me daba mucha curiosidad era luego cómo se presenta una persona como usted, que ha sido congresista, primer ministro, no sé, a decirle, oye, soy tu papá. O sea, ¿cómo es ese acercamiento? Bueno, hubo un proceso de un tratamiento psicológico, 30 días, para que la familia de su mamá, sus abuelos son familias muy dignas y no ha habido de verdad un proceso traumático porque el chico ve a su mamá periódicamente, pero vive conmigo, Chiclayo, y procuro darle todo lo que le doy a mis otros hijos también. Ay, pero yo pensaba, ¿no? Que de repente al comienzo el joven podía haberse sentido un poco como... Porque finalmente son unos 17 años que no se ha sabido. Él tenía un padre, que era el esposo de su mamá. Pero en honor a la verdad, el padre biológico es usted y creo que han compatibilizado bien con la familia, ¿no? Por supuesto, y no hay ningún problema. Y inclusive le estoy haciendo un seguimiento a su desarrollo académico en la universidad y está bien. Ah, ya. Qué bueno. Sí, sí. ¿Todos sus 4 y sus otros 4 hijos qué hacen? Cuénteme. Bueno, mi hijo el mayor estudió aquí en Perú, se fue a terminar su maestría en Complutense, ahora trabaja fuera del país. En Complutense, wow. Trabaja fuera del país. Mi hijo Javier está terminando Derecho en la UPC, mi hija estudia Administración también, y mi hijo Edgar, el último 17 años, estudia Economía en la Universidad del Pacífico. ¿Alguno en la política? ¿Milita en el partido? Mi hija más es la que veo que tiene una vena por hacer política. Y mi hijo el último, Edgar, ¿no?
Pero se han inscrito, se han acercado al partido. Sí, son apristas, pero a los dos sí los veo con ganas de terminar sus estudios y meterse en política. Ay, no me diga. ¿Y los piensa apoyar? Ah, por supuesto que sí. A pesar de la política tan difícil que tenemos. No, por supuesto que sí. Bueno, la carrera política de uno también tiene un final, ¿no? Claro. Pero a mí me daría mucho gusto de que ellos militaran en el partido. Y me parece mal que uno no pueda a sus hijos darles el camino de que sigan en la política. No, bueno, estupendo. Usted es un hombre formado en política desde jovencito. Usted, digamos, recibió de su padre el tema de la política, optó por el mismo camino político que su padre y ahora, digamos, pasaría lo mismo con sus hijos. Claro que en estos tiempos, está su papá y su mamá, mire, en estos tiempos, yo de repente me imagino que muchos políticos le pueden decir a sus hijos, mire, hijito lindo, precioso, no. O sea, es muy complicado, es difícil, es sucio a veces. ¿No ha tenido usted ese por supuesto. temor por sus hijos? Hacer de la política una carrera decente es muy, muy difícil. Es casi un apostolado porque un error que uno comete tiene un impacto en hoy día que hay internet, que hay medios de comunicación. Uno tiene que cuidarse mucho de la forma como actúa públicamente y también en su vida familiar. Pero siempre he pensado que las únicas limitaciones de un político es, primero, que con los abogados no debemos tener juicio de alimentos, no defender casos de terrorismo ni narcotráfico. De ahí siempre habrán dificultades que uno las sabrá sortear, ¿no? Pero yo, la verdad que provengo de una familia humilde y el partido, creo que este es el único partido que le da la posibilidad a alguien como yo de tener estos niveles de responsabilidad que uno tiene y yo la verdad que lo he sentido como un desafío, pero también en el partido las responsabilidades que a uno no lo dan porque uno tiene padrinos, sino porque uno da resultados. De tal manera que cuando a mí me convocaron para ser presidente del Congreso y el presidente Alan García tuvo la generosidad de llamarme a ser su primer ministro, era por el trabajo y los resultados que uno le da, ¿no? Ahora, usted tiene una excelente relación con Alan García, ¿no? De mucho respeto. Pero, ¿cómo es? De mucho respeto. ¿Cómo comenzó su relación con García? Bueno, el año 97 que iba a OIT, para las conferencias de OIT, le pedí a Jorge que me pudiera hacer el canal para llegar al presidente. Yo iba a Suiza, a Ginebra, y me di un salto a París a saludarlo. Yo no lo conocí en el primer gobierno porque yo estaba en la universidad. Entonces, en el primer gobierno yo estaba en las aulas universitarias y no pude participar del gobierno. Pero vino el golpe de Estado, el 5 de abril, y yo al mes siguiente me hice secretario general de todo el partido de Lambayeque. Y el 95 me hice parlamentario y cuando fui a París el presidente me recibió, conversé con él. Claro, pero era un momento complicado para el partido aprista. O sea, aquí estaba Fujimori, García estaba jugado. Y del Castillo era el único dirigente que visitaba a todo el país, a los dirigentes, a explicarle la razón de la persecución política, a estar ahí con los dirigentes. Y por él conocí al expresidente García y a partir de ahí surgió una relación de mucho respeto. Básicamente el presidente le tiene consideración al trabajo de cada uno, ¿no? O sea, tú produces, tú rindes en este tema y... ¿Y es verdad que en los consejos de ministros Alan García llamaba uno por uno y prácticamente les tomaba examen? Lo que él hacía es, él gobernaba enseñando. Él gobernaba enseñando. Todo consejo de ministros era 40 minutos de un análisis del panorama nacional y el panorama internacional. Él exponía, por supuesto. Extraordinariamente bien. Entonces cada uno de nosotros nos íbamos ubicando en las funciones que se nos había encargado y era muy veloz, muy dinámico. Yo creo que si hay algo que he aprendido de él es que él es muy rápido para tomar decisiones, ¿no? A la hora de llamar la atención, ¿cómo era? O de jalar orejas en un consejo de ministros. Usted, ministro, esto no está bien, esto no está bien. ¿Cómo es? Sí, claro, era muy... Era como toda persona que tiene que impartir su liderazgo y su autoridad. Cuando alguna cosa no le gustaba, lo decía, se discutía y se votaba así como en el pleno. Usted fue reemplazo de Yehude Simón, ¿verdad? Sí, en una situación complicadísima
como fue el Baguazo. Exactamente. ¿Qué le comentó cuando lo llamó el presidente García para que asuma? Nosotros estuvimos en Chiclayo porque él me invitó con Yehude, Yehude era primer ministro y me invitaron como presidente del Congreso a ir a visitar el avance de las obras de Olmos. Y ahí en el viaje nos enteramos ya de los muertos, primero 1, 4, después ya 17 muertos cuando regresamos a Lima. Yo presidía el Congreso y me acuerdo que un 11 de julio él me llamó en la mañana, un 10 de julio me llamó, yo estaba dirigiendo el debate y me invitó al Consejo de Ministros y estaba despidiendo el gabinete de Yehude y me propuso ser primer ministro. ¿Qué cosa? ¿Pero no le preguntó antes? ¿Lo llamó nomás y le dijo ven a Palacio y miren, ahí los militantes del partido, nosotros tenemos que estar dispuestos a las responsabilidades que nos convocan. Entonces... Hombre, pero habrá derecho de decir... Se armó el gabinete y ahí estuve 15 meses hasta que dejamos el cargo porque Nidia y Octavio salimos a postular al Congreso. Claro, pues usted, bueno, 4 veces elegido congresista es usted. Por eso, usted salió del gabinete para postular al Congreso nuevamente, o sea, con el tiempo prudente. Pero bueno, estaba retomando, le dijo, ven, usted fue a Palacio y listo, ahí está, y ahí asumió. ¿Usted se sintió listo? ¿Cómo se sintió en ese momento? Mira, de repente no es infidencia lo que te voy a decir, pero él me dijo 6 meses antes, me dijo, tú vas a ser primer ministro de mi gobierno en algún momento. Ya lo veía entonces. Y claro, y él fue uno de los que auspició que yo fuera el presidente del Congreso. En una mesa de regiones. Sí, y ahí había una fluida coordinación del presidente del Congreso con el presidente de la República. Y el Congreso tiene que ahora, no es el Congreso del siglo XVII, XVIII, en que hay una confrontación de quién es el primer poder del Estado. Ya el Congreso, con relación al Ejecutivo y al Judicial, tienen que ser instituciones autónomas, pero más colaboracionistas que estar en compartimientos estancos. Entonces, estas democracias se consolidan con parlamentos que apoyen al Poder Ejecutivo sin renunciar a su autonomía y a su función de control. Pero la agenda del Poder Ejecutivo, obviamente que el presidente del Congreso tiene que ayudarla, auspiciarla y facilitarla. Ustedes ya ha tenido, digamos, en ese sentido una buena coordinación, de tal modo que cuando se produjo la crisis del Baguazo era más aceptable, pensable que lo llamara el doctor García. Hubo mucha... fui recibido con poco aprecio por la opinión pública, porque muchos se sorprendieron porque me había convocado para ser primer ministro. Pero bueno, ahí estuvimos en esa responsabilidad y sé que ese encargo era muy delicado. Era un momento muy delicado. Muy delicado y ¿para qué? ¿Para qué el presidente te deja trabajar? Como te digo, si hay algo que puedo decir de él es que él gobierna educando, enseñando. Impresionante las clases de política nacional y de cómo él analizaba el contexto internacional y a partir de ahí venían las decisiones en el gabinete, ¿no? Ustedes se llevan estupendo. ¿Alguna vez él dijo que usted podría ser un candidato a la presidencia? Yo dije, será cuando el señor García se retire, porque antes imposible. Pero ¿cómo tomó usted? Con mucha serenidad, con mucha responsabilidad. ¿Le gustaría? Yo creo que muchos de nosotros, por ejemplo Mauricio, mismo Jorge, tenemos que prepararnos para... yo creo que lo mejor que le puede pasar al Perú, y esto no es una propaganda, es que el 2016-2021 tiene que haber una persona con experiencia que consolide todas estas grandes reformas que el país ha emprendido hace 20 años, que es el esfuerzo de los peruanos. Nosotros los que gobernamos solamente somos facilitadores de ese gran esfuerzo colectivo que han hecho los peruanos de acabar con... hace 30 años con un país que no era reconocido en el mundo, que era un paria, que vivíamos solamente pensando en la pobreza y en las recetas que el Fondo Monetario Internacional implementaba en el Perú. Hoy día, a pesar de estas cosas coyunturales, de esta persecución política de las investigaciones que le hacen al expresidente García, cada vez que voy a un foro internacional y hablamos del Perú, hay un reconocimiento a la patria y creo que ese... Pero no me respondió mi pregunta. ¿Le gustaría ser presidente de la República? Aquí no le gustaría tener esa enorme responsabilidad. No, pero le pregunto porque usted ha sido 4 veces congresista, primer ministro. Hay que prepararse para eso, pero creo que nuestro candidato
aunque todavía no lo ha decidido el expresidente García, pero creo que va a ser. Es más claro que el agua que va a ser el presidente García. Vamos a una primera pausa y venimos. Ya tengo algunas de sus preguntas que me han estado enviando antes de esta entrevista. Con ellas regresamos. Bien, continuamos aquí en Dándole Vueltas. Preguntas del público. César Lievant y Eduardo, el maestro caricaturista, me han mandado una ficha de Infogop donde se consigna al señor, nada menos que el señor Rodolfo Orellana Rengifo, como regidor provincial del partido aprista peruano. Elecciones regionales municipales 2006. ¿Esto es cierto? En 2006 el partido invitó al señor Benedicto Jiménez para que sea candidato a la municipalidad de Lima. Ya. Y él fue el que lo incorporó en su lista de regidores. Eso sí es verdad. Pero porque es un señor muy cuestionado. Exactamente, día, ¿no? Sí, pero en ese momento no se había estos cuestionamientos. Que diga de paso, condenamos estos hechos que ya se conocen, pero en efecto fue Benedicto Jiménez que lo llevó a una lista de regidor. Pero no llegó a ser regidor. No llegó a ser regidor. O sea, usted acepta que postuló por un poco de filtro ahí también, pues, ¿no? Por supuesto que sí. Es que el tema de la evaluación de los candidatos en Lima no lo vemos los que somos de provincias. Claro, usted, exactamente. Entonces, usted es de la región y yo soy de la región Lambayeque y si no es por estos hechos que se están denunciando, no tomo conocimiento de este señor Orellana, ¿no? Ay, ¿cuál es su opinión de lo que está pasando ahora con este fiscal Ramos Heredia y con el anterior fiscal Peláez al respecto? Bueno, yo creo que se han iniciado investigaciones las cuales ellos tienen que responder. El tema de Ancash ha sido el detonante y no por tratarlo de disculpar, porque hay una acusación constitucional que se ha planteado contra el actual fiscal Ramos Heredia por parte de un congresista. Entonces yo soy miembro de la subcomisión, no puedo adelantar un juicio de valor. Pero quiero decir lo siguiente, yo creo que el tema de Ancash es el detonante y evidencia la debilidad de la institución, de la institucionalidad peruana para enfrentar una situación de crimen organizado como la de Ancash. Claro, pero el Ministerio Público concretamente, digamos, lo que se ha sabido, la denuncia de la procuradora Julia Príncipe, por ejemplo, respecto de estas reuniones, respecto de este archivamiento, 3 archivamientos del caso Álvarez, digamos, la Fiscalía parece que nos anduvo bien, ¿no? Claro, por supuesto, pero son los fiscales provinciales que tienen autonomía, pero quiero decir lo siguiente, sí. Y lo he dicho en el pleno y lo vuelvo a repetir, ha tenido que morir una persona como el señor Nolasco para que recién se activen los sistemas de control. O sea, el señor Álvarez tenía 7 años, ¿dónde estaba la Contraloría, los fiscales, los jueces? Entonces, por eso es que en este debate que ha habido en la reforma constitucional, es un engaño, muchachos, solamente modificar la Constitución para decir que no se reelijan los presidentes regionales. Si no establecemos controles constitucionales, como hay en España, como hay en Brasil, como hay en Colombia, donde hay autonomías, si no establecemos un control constitucional que haga ver que un presidente regional no es jefe de Estado, sino es un funcionario de su región y que tiene que estar sometido al Estado unitario, esto va a ser un engaño, muchachos. O sea, le parece que, claro, porque lo que se está discutiendo ahora es no reelegirlos, pero eso no es suficiente, pues, obviamente, ¿no? Un presidente regional inescrupuloso, en 2 o 3 años va a ser lo que han hecho otros 5 años. En 2 o 3 años roban, no roben 5. Entonces, ¿cuál es el problema? La Constitución, como nosotros, yo formé parte de ese Congreso del 2003 que incorporamos los gobiernos regionales, le incorporamos atribuciones y funciones a las regiones, pero no le pusimos sistema de control constitucional. Te lo explico sencillamente. Un ministro, como el ministro de Trabajo, maneja 10 veces menos el presupuesto que lo que manejó la región Ancash. Pero tú a un ministro lo puedes interpelar, le puedes hacer un juicio político, le puedes hacer un antejuicio. En cambio, un presidente regional lo invitas al Congreso, los citas, no van, porque no hay un control de rango constitucional. Eso también se está proponiendo, que puedan... Eso es lo que he planteado, que sea un control de carácter constitucional. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, cuando un presidente regional como el de Cajamarca no quiere acatar una sentencia del Tribunal Constitucional, el jefe de Estado, que es el único, el que está en Palacio Pizarro, el único, es el que lo puede emplazar, exhortar para que cumpla la sentencia. Si no la cumple, la Constitución tiene que autorizarle al jefe de Estado a que vaya al Congreso y con una mayoría calificada pedir autorización para intervenir esa región. Porque lo que ha sucedido ahora es sistémico. O sea, si no pasa lo de Ancash, no se devela
un manto de impunidad y de corrupción en casi 19 regiones, Así es. donde casi se maneja el 70% de los presupuestos del país. Por eso es que creo yo que sería un engaño, muchachos, solamente decir no a la reelección o decir hay que darle más funcionarios a la Contraloría o más fiscales. No es un tema de leyes ni de más autoridades, es un tema de un control constitucional. Que el Congreso o el jefe de Estado tengan una herramienta con nivel constitucional que permita que un presidente regional no utilice los recursos que le dan para inversión, lo utilice en gasto corriente, que haga lo que quiera con los recursos del canon, que no permita, por ejemplo, que un ministro de Estado, que es el que se encarga de desarrollar la política normativa, por ejemplo en salud, los presidentes regionales no lo dejan entrar a los hospitales de las regiones. Entonces hay un quebrantamiento de la autoridad y eso puede ocasionar en profundizar la crisis en los gobiernos regionales. Por eso mañana que se va a debatir, hay la intención de la mayoría de la bancada de poner un control constitucional a las regiones. Esto está, digamos, bien perfilado para mañana. Ojalá que no solamente se reduzca a que no se reelijan los presidentes regionales, que es un aporte, pero lo sustantivo, lo que tú acabas de explicar como preocupación. ¿Qué pasó con la Fiscalía? ¿Qué pasó con los jueces? ¿Qué pasó con la Contraloría? Todo. Fiscalía, jueces, Contraloría, policías, periodistas. Someten a todo el mundo. O sea, es de locos. Someten, pero si tú pones un control en la Constitución y le das poder constitucional al jefe de Estado, que no va a actuar unilateralmente, sino con autorización del Congreso, entonces vas a ver que todos los gobiernos regionales se van a alinear y los recursos no van a ser dispendiados como lo hacen ahora, que se le antoja hacer, por ejemplo, en un distrito, un estadio de 20.000 espectadores cuando hay solamente 10.000 pobladores. Bien. Entonces los recursos tienen que estar alineados a través de una política nacional. Otra pregunta de sus amigos de la bancada Acción Popular Frente Amplio. Rodolfo Reina, ¿lo conoce? Sí, claro. ¿Es su asesor? Es asesor, sí. ¿Sí? ¿Él es muy íntimo o cercano al señor Orellana? Eso es lo que sostienen. Primero diré que Rodolfo Reina tiene 20 años trabajando en el Congreso. Ha sido no solamente asesor mío, sino de varios presidentes del Congreso. Es un profesional idóneo. Él ha sido miembro del Consejo Editorial de una revista que tenía el señor Orellana, creo que tenía Voz Populi. Ajá. Pero ahí han escrito periodistas que hoy día están en la planilla de Perú 21, ha escrito Antero Flores Arao, Juan Cheput, y eso no lo descalifica. Lo que a mí sí me preocuparía es que hubiera una conexión entre esta amistad de Reina con el señor Orellana, que dígase de paso, yo apoyo de que esta organización delictiva que ha sido denunciada sea investigada, ¿no? Investigada a fondo, por supuesto. Por supuesto que sí. Hablemos de lo que pasó con Mauricio Mulder y el voto singular que salvó a Zenaida Uribe. Yo estaba revisando la votación y votaron para salvar a Uribe Coari, Oceda y Guayama, 3 congresistas nacionalistas que nadie los conoce. A Guayama lo conocimos porque de unas declaraciones ahí un poco increíbles. Por Perú Posible, Yatas, Canches y Tito Valle. ¿Qué hacía Mauricio Mulder al lado de estas personas? No, Mauricio, te digo lo siguiente. Mauricio lo elegimos nuevamente para que siga en la Comisión de Ética porque hizo un buen trabajo los 2 primeros años. Y 2 cosas quiero decir categóricamente. Mauricio, ese voto fue un voto de conciencia. Él me lo explicó, que como abogado había compulsado las pruebas y para él su apreciación era que no era prueba. Que había muchas dudas. Había muchas dudas y él me decía, Javier, si nosotros estamos luchando porque se respete el derecho a la defensa, al debido proceso de Alan García, ¿cómo vamos a precipitar una responsabilidad cuando no está claramente determinada? Fue un tema de conciencia, no fue ni por, como algunos han dicho, de que hubo conversación con los nacionalistas, claro, para eso nada. Para parecía. nada. Además, Mauricio puede tener cualquier error, pero menos yo sí sé que es un hombre decente y que actúa con absoluta honestidad. Lo hizo por conciencia. Después reconocimos que era un error político, fue un error político. Hombre, aparecen al lado de 3 votos del nacionalismo, claro, y 3 votos de Perú Posible. Hasta donde tengo entendido, ustedes son oposición. Somos oposición constructiva y nosotros tenemos claramente, y nos ven, el país nos ve a Mauricio y a los 4 de la bancada que actuamos oponiéndonos a aquellas cosas que evidentemente son errores del gobierno, pero apoyamos. Ahora, ¿usted sabía que Mauricio Mulder había contratado con Punto Visual para su campaña y que no lo había declarado en OMPE? No, él lo ha declarado al partido. Al partido. Al partido. No. O sea,
Él lo ha declarado partido. La verdad que esas interioridades no las conozco, como te repito, él estaba haciendo su campaña en Lima y yo en Lambayeque. Yeah. Entonces, lo de Punto Usual recién se conoce ahora que pasa esta situación con la congresista Zenaida Uribe. Yeah. Pero ni por eso creo que Mauricio haya desviado su voto. Mauricio me lo explicó en la mañana porque yo hablé con él y le dije del impacto que iba a tener la decisión que le iba a tomar, pero era un tema estrictamente de conciencia y de su conocimiento que él tiene de los hechos que se ventilan en la Comisión de Ética, ¿no? Hay muchas personas que tenían una idea de Alan García, digamos, con unas ideas más centroizquierdistas y que este segundo gobierno les ha parecido más centro-derecha o derecha pura. En ese sentido, Luis Ángel Rocha me pide que le pregunte si Alan García habló con los dirigentes antes de volver a la presidencia acerca de sus nuevas convicciones en materia económica. Bueno, yo no sé por qué todavía ahora se sigue manteniendo este escenario de izquierda y derecha. O sea, apoyar un modelo de desarrollo que derrote la pobreza como ha derrotado. Le hemos dado, fíjate, en 5 años, a 5.900.000 peruanos le hemos dado agua por primera vez o las 24 horas del día. ¿Eso es ser un gobierno de derecha? ¿Acaso no nos están investigando por los colegios emblemáticos? ¿Para qué? ¿Para los ciudadanos de San Isidro de Miraflores o para la gente más pobre? En Lambayeque hay 4 colegios emblemáticos y en todo el país hay por lo menos 1 o 2. Se ha electrificado a 2.700.000 familias, los más pobres. Todos los sistemas de comunicación, la línea del metro, el hospital del niño, ¿acaso es para la gente, para la clase media o para la gente de San Isidro? No. Entonces, hay una confusión de creer que ser de izquierda es ahuyentar la inversión privada, que los gobiernos dirijan sus políticas públicas para solamente los funcionarios que están en el Estado, como ahora este gobierno frívolo, que supuestamente levantó la bandera de la izquierda. ¿Qué han hecho? Lo primero que han hecho es aumentarse los sueldos. De 15.000 soles, los ministros ganan 30.000. Y no le pueden aumentar 60 soles o 100 soles a un médico que hace guardia las 24 horas del día. Entonces, ¿por qué somos nosotros de derecha? Si todo lo que hemos hecho en los 5 años ha sido para los más pobres. ¿O acaso es un gobierno de derecha haber reducido la pobreza del 48%, casi la mitad de los peruanos, cuando entramos al gobierno en el 2006, eran pobres. Y esa pobreza la redujimos al 26%. Lo dice el INEI, la desnutrición crónica infantil, casi abatimos el analfabetismo. Todo ese esfuerzo fue orientado hacia los más pobres. Quizás por el tema, por ejemplo, del perro del hortelano, de los ciudadanos de segunda clase, de repente por eso. Mira, lo único que nosotros creo que somos es las circunstancias que hoy día vive el mundo global. Nos hemos incorporado a un mundo global y evidentemente esta interactuación tiene que hacernos a nosotros más eficientes. Entonces, este modelo de desarrollo creo que es el modelo de desarrollo correcto, que todavía no se ha derrotado totalmente la pobreza, especialmente la monetaria, que genera abismos sociales, desigualdad, que hay que ir haciendo esfuerzos para desde el Estado acortar esa desigualdad. Creo que son desafíos. Pero nadie me puede decir que Venezuela, que Argentina, que otros países que han desarrollado modelos de la década del 80 que fracasaron, es el camino correcto para los más pobres del país. ¿Cercano a qué se quisiera sentir usted, digamos, en este espectro ideológico? Si no es, obviamente, a Venezuela y Argentina, a Chile, a Brasil, ¿cuál es su modelo? Bueno, yo creo que nosotros vamos camino a ser un país un partido de centro. Yo creo que este país tiene enormes potencialidades porque tiene ingentes cantidades de recursos naturales que puede bien utilizarlos para que se pueda básicamente priorizar esto e invertir en educación. La educación es el único factor que puede garantizar que este progreso y este crecimiento que vive el país pueda tener sostenibilidad en el tiempo. De tal manera que cuanto más reduzcamos la pobreza, hoy día hay cerca de 6 millones de peruanos que sostienen el mercado interno, esta nueva clase media, que está desarrollando nuevas formas de hacer política. ¿Tú has visto cuando ustedes quieren, digamos, implantar un modelo propio? No se ven como otros países. Por supuesto. Pero, digamos, el presidente García apoya más la Alianza del Pacífico que UNASUR, por exactamente. ejemplo. ¿Y por qué te lo digo? Nosotros en el pasado generamos organismos como, por ejemplo, la Comunidad Andina, que tenía como propósitos más que cómo llevamos adelante nuestras economías y el progreso de nuestra gente, eran temas ideológicos, como ahora sucede con UNASUR. Ahora la Alianza del Pacífico
con México, con Colombia y con Chile, no está influenciado por temas ideológicos, sino por cómo hacemos sinergias de nuestras capacidades económicas, de recursos naturales, para hacer de esta región, de este esfuerzo conjunto de estos países, una de las potencias de América Latina. Entonces, ¿qué es lo que busca hoy día estos 5 millones de peruanos que constituyen esta nueva clase media? A los políticos nos exigen más altos estándares de servicios públicos. Hoy día ellos no hacen política en los locales de los partidos, sino exigiéndole a sus políticos que sean eficientes. Y hacen política, por ejemplo, cuando pasó la repartija, se autoconvocaron. Sí. Hacen política, pero quieren que los políticos cambiemos las formas tradicionales de hacer política. Menos discursos y hay que hacer más cosas. Entonces, este país, yo creo, y lo he conversado con gente mayor que yo, nunca antes el país ha vivido una etapa de prosperidad, de crecimiento como ahora. Y yo creo que este es el esfuerzo de todos los peruanos. Y los políticos, los que nos convocamos para conducir los destinos de nuestra región, de nuestra patria, tenemos que complementar ese esfuerzo de los peruanos. ¿Cómo? Reinvirtiendo lo que obtenemos de explotar nuestros recursos naturales en infraestructura, en educación, en servicios como salud, como transporte, para la gente. No hay sociedad, que me lo digan aquellos que supuestamente se llaman de izquierda, que me digan en qué parte del mundo un país no ha llegado a tener la condición de ser una sociedad desarrollada si es que no ha racionalmente explotado sus recursos naturales. Racionalmente, esa exactamente. Es una buena palabra. Bueno, vamos a una pausa y volvemos con más preguntas para Javier Velázquez Quesquén. Yo estaba conversando aquí con con Javier Velázquez Quesquén, ya vino la vez pasada Mauricio. Sobre es lo que me estaba diciendo que me parece bien interesante, las expectativas que tiene la gente respecto a un político hoy en día. ¿Cómo las lleva usted? Hablábamos de una tuitera que me pedía que le pregunte por las obras de alcantarillado, por ejemplo, ¿no? Y en otro aspecto, leí que hace poco una señora, por ejemplo, cuando usted fue, me parece que a su región lo atacó con un huevo, ¿no? Le tiró un huevo en la cara. Entonces, ¿cómo lleva un político estos temas? Bueno, esas son, primero que cuando una mujer hace un acto de esta naturaleza, uno no puede responder, como dicen, ni con el pétalo de una rosa. Esta señora es una dirigente de un partido adversario. Y yo fui a visitar un colegio que nosotros, en el gobierno de Alan García, lo dejamos declarado como colegio emblemático y le dejamos su presupuesto. Pero no estaba hecho. Y viene el nuevo gobierno regional, que no es del APRA, que es de la Alianza para el Progreso, que viene la señora Sala, la ministra, licita esa obra, se le entrega a una empresa y la empresa queda mal y le suspende el contrato. Entonces había mortificación de los padres de familia. Yo atiendo todos los viernes y sábados en mi oficina de Chiclayo. Entonces yo decidí ir a ver la obra, pero fui emboscado por un grupo de adversarios políticos. Uno de ellos es esta señora que ahora en su casa tiene un local de un partido político adversario. Y me comenzaron a reclamar por la obra del agua y desagüe que estaba ejecutando el alcalde de la provincia de Lambayeque, que es de mi partido. Una obra de agua y desagüe genera mucha mortificación. Tú sabes lo que significa suspender el desagüe 2 o 3 días. Entonces, pero ahora las cosas han cambiado en Lambayeque. La provincia de Lambayeque, toda la gente que va en la provincia, no en Chiclayo es un desastre. En la provincia de Lambayeque, el alcalde ya inició el proceso de afirmado y de pavimentación de toda la ciudad y ahora ese malestar ha cambiado. Pero siempre habrá un adversario político que cuando haces una obra te dirá si está mal hecha o lo uno o lo otro. Y lo que hicimos nosotros fue, en el gobierno del expresidente García, darle a la provincia de Lambayeque al alcalde 54 millones de soles para que pueda renovar las redes de agua y desagüe de todo el cercado de Lambayeque. ¿Ya terminó? Porque tenían 50 años. Ya terminó, ya están en proceso de pavimentación, pero era una adversaria política y yo dije, esa vez he tenido varias dificultades, eso ha sido una Bueno, eso es una, pero yo leí que en el año 94, cuando usted estaba postulando por el Congreso, fue víctima de un atentado terrorista en Saña, cuando estaba saliendo. No fue un atentado, nosotros... yo iniciaba mi campaña por primera vez al Parlamento, el año 94. Así es. Iba acompañado con jóvenes del partido y al regreso, en una curva en Saña,
fuimos confundidos por unos policías, fuimos confundidos como asaltantes. Entonces, como era un paraje oscuro, nos dispararon al carro y ahí murió un chico de la juventud, a mí me cayó un balazo en la pierna, otro en la cara. Fuimos luego evacuados por estos mismos policías y bueno, ellos dijeron que se habían confundido porque habían recibido una noticia que era inexacta. Pero como esas dificultades en la vida política uno tiene, lo único que sí te digo, y a veces mis adversarios se resisten a aceptarlo, es que nunca he tenido un proceso administrativo en mis 20 años, nunca he tenido un proceso penal, nunca he tenido una convocatoria del Ministerio Público y la única vez que fui convocado a la Comisión de Ética fue cuando editaron esas fotos de un viaje a Brasil que fue falso, pero tratamos de actuar como cualquier ciudadano. Yo creo que para mí, nosotros no somos padres de la patria, nosotros somos hijos de la patria y al ser hijos de la patria tenemos que respetar todas las normas de conducta que respeta a cualquier ciudadano. Por eso que estos casos que suceden en el Parlamento, te das cuenta, normalmente son de parlamentarios nuevos, porque traen sus protocolos, sus estándares de trabajo, los traen al Parlamento, y la vida de un político tiene que ser, no una vida de un apóstol, pero obviamente uno sabe que tiene responsabilidades, porque si eres representante de una región o eres un representante parlamentario, tienes que por lo menos saber que tienes que predicar con el ejemplo, ¿no? Vamos a hacer una pequeña pausa y al volver vamos a preguntar a Javier Velázquez Quesquén sobre la megacomisión, que este jueves finalmente se debaten los informes, a ver qué nos dice de esto. La mega persecución. Bien, continuamos. Congresista, finalmente hoy día se anunció que el jueves se van a debatir los informes de la megacomisión. ¿Se van a debatir 9 o 12? No, son 9, pero hoy día ha aparecido uno más, el 10º, y te lo explico por qué. Porque recién el día de hoy nos han hecho llegar los informes que se van a... Mejor dicho, los casos, porque el informe es uno. Claro, los casos. Bueno, los casos que son 9, y el señor Tejada nos ha hecho llegar una ayuda ejecutiva. Fíjese el sentido de responsabilidad que tiene para ver la conducta de las personas. Y en esta ayuda ejecutiva la he estado revisando el día de hoy y contiene conclusiones y recomendaciones que no tienen los informes, o sea, es el 10º informe. Pero lo que yo quiero llamar la atención es lo siguiente, y no es con ánimo de soberbia, sino de ilustración. Va a haber un debate político de informes que son nulos. El Poder Judicial ya en última y definitiva instancia los ha declarado nulos. Y el señor Tejada está llevando al Parlamento a hacer el gran papelón. Yo creo que... ¿Pero los ha declarado nulos o ha declarado que es nulo en lo que respecta al doctor Alan García? Ya, pero dime, te explico. O sea... Te explico. ¿Cómo puedes poner en debate un caso donde tú le imputas al expresidente Alan García ser jefe de una banda que se organizó de delincuentes para delinquir, para amedrar el Estado? ¿Cómo tú puedes decir... Esta parte con respecto a él no la tratamos y tratamos la del resto, o sea, hay ministros y funcionarios implicados? ¿Por qué no? No es posible, pues, porque el caso, el hecho, la conexión... O sea, los terroristas ponían bombas y si no había Abimael Guzmán las ponían igual, ¿eh? Claro, no, pero yo me refiero a lo que el Poder Judicial ha dicho. Es nulo todo lo actuado con relación a Alan García desde el 8 de marzo del año 2013. Y cuando el 30 de octubre... desafiando esa decisión del Poder Judicial, el señor Tejada citó al expresidente García, el presidente fue y dejó constancia de que esa diligencia era nula. El juez constitucional ha declarado nula esa diligencia. ¿Cómo puedes acusar a una persona sin haberle escuchado? Porque lo que ha declarado nulo el Poder Judicial es el testimonio del presidente García. Pero usted sostiene entonces que en el rompecabezas, como falta el testimonio de García, al haber sido esto lo que ha ordenado el Poder Judicial, no se puede discutir el resto. ¿Esa es la posición? Ana, al final de cuentas te digo lo siguiente. Nosotros ya estamos preparados para que cualquiera de los casos que pongan el juez, verlo. Pero lo único que sí le advertimos al país es que el señor Tejada sigue desafiando a la justicia ordinaria, que es la que vale. Sigue violentando el debido proceso. Por ejemplo, hay un caso, ¿ya? Hay un caso de desbalance patrimonial que el informe lo ha entregado lacrado al presidente del Congreso. Entonces, ese informe, en el Consejo Directivo último dijeron que nos los iban a entregar 48 horas antes. ¿Para qué? Para preparar la defensa.
Si todos los implicados, los funcionarios, los únicos que lo pueden defender somos los 4 parlamentarios del APRA. Pero hasta ahora no nos han entregado ese informe. Dice que lo van a abrir el mismo día de la sesión. ¿Dónde puede, en qué parte del mundo se puede defender una persona cuando el mismo día en que van a exponer los cargos, tú organizas tu defensa? Entonces, a mí me parece eso poco serio. Pero aún así, si quieren debate, va a haber debate el jueves. No, conocemos todos los temas, todos los casos, nos hemos preparado para ello, pero diré que parte de ese informe es nulo. Y lo dicen también otros miembros de las bancadas. No le tenemos miedo al debate. Lo que sí creemos que hoy se ha confirmado el solo hecho de que le entreguen a los parlamentarios 5.000 folios que representan esta investigación para que lo lean en menos de 24 horas y le traigan una ayuda ejecutiva, significa que muchos ya tienen su voto decidido sin necesidad de escuchar ese informe. Eso era el objetivo de Palacio de Gobierno. Desde que se instaló el señor Humala con su esposa crearon esta comisión para sacar de la carrera política a Alan García. ¿Usted qué sostiene? ¿Qué es lo que cree a lo que finalmente va a llegar entonces la megacomisión? Porque a Alan García no lo pueden... está fuera él de la discusión. No, pero van a votarlo. El expresidente García, la bancada de Gana Perú y sus aliados y los adversarios políticos están con una serie de quererlo sacar de la carrera electoral. ¿Usted cree que... Hoy día leí una editorial, para hacer rapidito, de Basombrío, que decía que ya era el declive de la reelección conyugal porque la caída en las encuestas de la señora Heredia echaba por tierra todo aquello? ¿Usted cree eso? Ah, por supuesto, están sepultadas esas aspiraciones. Ahora, este tema de las regiones, me parece muy bien que las autoridades estén actuando oportunamente, pero ojalá que no sea utilizada con un fin de relanzar una imagen para tratar de levantar un famoso principio de autoridad que no ha habido en estos 3 años, ni liderazgo, para tratar de justificar, alterar el orden constitucional. Pero la reelección conyugal se acabó, eso no le perdona el señor Humala y su esposa Alan García, y han instruido a su bancada para que vayan y voten al margen de los informes. ¿Quién se lee 5.000 folios en 24 horas? En 2 días. Por favor, esa es una vergüenza. Pero nosotros nos van a dar una oportunidad para que a través del Congreso le hablemos al país y expliquemos la vergüenza que significa sustentar esos informes que no tienen sustento. Van a estar los 4 parlamentarios ahí, por supuesto, al pie del cañón. Obviamente que nosotros creo que tenemos el derecho a defender al gobierno del presidente García, defender a quien le ha dado agua y desagüe a 5,5 millones de peruanos. Digamos que democráticamente es lo que debe haber en el Parlamento. Un debate, una discusión. Un debate, pero lamentablemente está cargado de una clara intencionalidad política de sacar de la carrera electoral a Alan García. Bien, congresista, lo hemos conocido un poco más esta noche. Muchas gracias por habernos acompañado. Vamos a una pausa y volvemos.